Bueno, vamos a meternos entonces en tema. Y para empezar, lo que les voy a pedir es que compartamos en el chat eh, cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando piensan en los Haggai Tishrei, en las festividades, ¿sí? En Rosh Hashanah, Kippur. ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la mente? Lo escribimos en el chat, ¿sí? Vamos a ir compartiendo ahí. Ok, Simjá, Shofar. Tradición familiar, cocinar, fiestas judías, tradición. Si tienen otra palabra, si tienen un par de palabras pueden poner, ¿eh? Sé que a uno le surgen muchas. Tradición, Tapuaj Bidvash, Shana Tová, oportunidades, renovación, pertenencia, buenísimo, familia, reflexión, legado, Mishpach compartir, calendario judío, continuidad, encuentro hermoso, Ledor Vador. Bien, bueno, a ver, eh, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a hablar acerca de todo lo que se juega cuando hablamos de las festividades. Ahí estamos. Cuando, cuando tenemos la oportunidad de trabajar y de desarrollar una planificación, una experiencia en realidad alrededor de las festividades, hablamos a partir de lo que, o sea, que tiene que ver con lo que ustedes traían recién, de distintos aspectos, ¿sí? Que tocan de nuestra vida. Primero, pensado como un tiempo para nuevos comienzos, ¿no? Ahí pusieron también renovación, porque TJ realmente marca renovación, marca reflexión, es un tiempo de repensarnos y establecer intenciones que son muchas veces personales, en general son personales y a veces colectivas. Eh, y cuando uno, esto lo dejo como posibilidad, ¿sí? Como opción, que cuando uno genera el espacio, podría ser un espacio de establecimiento de intenciones colectivas, comunitarias, grupales, etcétera. Por otro lado, tenemos ritmos y sentido compartido, ¿sí? Eh, Porque obviamente las fiestas crean esta recurrencia familiar en el calendario, con símbolos y con historias que nos conectan entre nosotros, ¿sí? Son conexiones con el grupo primario, con la familia, con grupos secundarios, ya sea grupo de amigos, con mi comunidad, y también con el presente y también con el pasado, ¿no? Nos conecta con el presente y también con el pasado. Y cuando hablo del presente y del pasado, lo hablo a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel pueblo, ¿sí? Eh, Después tenemos que son experiencias colectivas, ¿sí? Porque se comparten y, a ver, nosotros compartimos esto y como todo en el judaísmo, se vive con otros, ¿sí? El judaísmo se vive en comunidad. Y la experiencia colectiva incluye un montón de cosas. Antes pusieron, alguien escribió cocina y tal cual, sí, o sea, nos juntamos a comer y nos encanta, porque la celebración la compartimos a través de comidas, de rezos, de reuniones, eh, y ofrecemos espacios que son propicios para fortalecer el sentido de pertenencia, ¿sí? O sea que hay mucho de compartir con otros que marca un recuerdo y ese recuerdo se va fijando y en la medida que uno va fijando distintos recuerdos con otros, se va fijando en una construcción de un nosotros muy fuerte. Esto tiene que ver con el equilibrio entre unidad y diversidad, en tanto los, así como en como en las comidas y en
en las cenas, uno comparte con familia y uno sabe cuál es el rol, qué es lo que, el valor agregado que le va a sumar cada persona de la familia, ¿sí? Y uno ya sabe más o menos, bueno, el tío, la bobe o la abuela y los chicos, y qué le aporta a cada uno. En la experiencia comunitaria, también lo que mejor podemos hacer es buscar que cada persona pueda sumar lo propio y no quedar en una experiencia masificada, ¿sí? Donde estamos todos sentados solamente mostrando unidad, sino donde la diversidad pueda jugar un rol, porque en la medida que la diversidad juega un rol, la persona tiene la posibilidad de individualizarse y mostrar un aporte singular, ¿sí? A ese espacio, a ese festejo. Y eso es muy importante siempre desde el punto de vista de la construcción comunitaria, del community building. Este, con lo cual, lo que hacemos es unir lo personal o lo individual con lo comunitario. Y por último, oportunidades de conexión que nos dan los Hagim como marco natural de encuentro, ya sea en la sinagoga o en la comunidad o en la escuela, para vivir lo que decíamos antes, experiencias compartidas, pero también oportunidades de construcción conjunta, de colaboración, de construcción de equipos, de pensar, de planificar, y de compartir con personas con las que habitualmente no compartimos, ya sea nuevos miembros, gente que viene poco y que esta es la oportunidad en la cual volvemos a verlos. Esto pasa mucho en las comunidades, en las Keilot, en las sinagogas, que hay gente que solo se suma y vuelve en este momento. En las escuelas también, de repente uno dice, bueno, vamos a hacer el festejo con padres, con abuelos, con tíos. Es el momento de reunirnos, ¿sí? Y esa oportunidad única hay que aprovecharla. Y hay que aprovecharla para nosotros, según los lentes del community building, ¿sí? No solamente desde un lugar de fidelización, eh, desde una mirada de servicio o de lo que nos podría servir como objetivo directo, ya sea, bueno, vamos a invitar a un donante y vamos a impactarlo para que después dé algo de dinero o cosas que se ven y se miden desde el lenguaje institucional, sino cómo aprovechar estas grandes oportunidades desde el punto de vista del community building. Y cuando hablamos de community building, nosotros trabajamos en tres dimensiones, ¿sí? Que son estas. Eh, que son las tres dimensiones que son impactadas cuando trabajamos en cultura de pertenencia, que son la misión compartida, las relaciones y la identidad única que tiene nuestro proyecto, nuestra institución. Cuando hablamos de misión compartida, lo que pensamos es en moldear experiencias colectivas que movilicen a las personas en función de objetivos o acciones comunes. O sea que lo que estamos hablando es de qué los trae, qué nos trae, ¿sí? Y qué nos convoca de lo que esta organización se propone hacer, ¿sí? Eso es básicamente la misión compartida, el para qué que nos convoca a todos. Eh, el segundo tiene que ver con las relaciones, con fortalecer la confianza, con los encuentros que nos encuentran cara a cara, cosa que es, bueno, no en todos los casos, yo creo que en los casos que ustedes nombraron, en general estamos hablando de cara a cara y la verdad que los Hagim nos dan la gran oportunidad, cosa que el resto del año uno muchas veces no puede, de reunirnos y de vernos cara a cara. Y eso, todos los que trabajamos en forma virtual y de repente nos encontramos en algún viaje, en un congreso, o en alguna oportunidad, sabemos el salto cualitativo que da encontrarnos cara a cara en la construcción de vínculo, de identidad, y bueno, y es lo que tenemos que aprovechar y ver. Porque es interesante, uno cuando está en una institución y dice, bueno, trabajamos virtual y de repente tengo un congreso.
uy, y viajo y nos encontramos todos en ese viaje y uno lo ve como mucho más claro la oportunidad y bueno, sí, la oportunidad que implica el juntarnos. Pero en cualquier keilá, en cualquier comunidad, en la vida escolar o de la sinagoga, ¿sí? Del Beit Knesset, la oportunidad que nos da también Hagit Tishrei de juntarnos y de vernos todos, de repente ver que somos 50, 100, 1000, no importa, la cantidad que puede juntar, es esa misma experiencia, ¿sí? O sea, bueno, ¿cómo voy a capitalizar que ahora estamos todos acá cara a cara? No todos mirando al púlpito, no todos mirando al rab, no todos mirando a la directora de la escuela, sino todos mirándonos entre nosotros, ¿sí? Mirándonos. Entonces, el marco, cuando hablamos de relaciones, hablamos de cómo, cuán importante en la construcción comunitaria es el encontrarnos, el conocernos y el encontrarnos también en dos distintos, en dos distintas dimensiones, digamos. Una es la multidimensionalidad de las relaciones, ¿sí? Que esto tiene que ver con el poder conocer a la persona, a las personas, en distintos aspectos de su vida, ¿sí? O sea, cuando uno es parte de, no sé, cuando uno va a una reunión de padres, por ejemplo, bueno, puedo conocer a los demás solamente en su dimensión de padres. Si voy a un congreso médico, conozco a los otros solamente en tanto médicos. Pero en lo comunitario, en la vida comunitaria, lo que buscamos es que la construcción de la relación implique también la multidimensionalidad, la posibilidad de conocer a Mar como mujer, como persona, como profesional, como, bueno, con las cosas que le gusta hacer, con las cosas que tiene para dar, con sus búsquedas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que yo pueda incorporar la representación de Mar como miembro de mi comunidad, no solo en una sola dimensión, sino en varias. Y lo otro es el poder encontrarnos también con otros en distintos aspectos de la vida, ya sea en compartir el bar, la confitería, o el restaurante, o lo que fuere, a practicar un deporte, ir a buscar juntos a nuestros hijos, como en distintos aspectos de la vida que también la planificación organizacional puede orientarnos a encontrarnos y generar las oportunidades de que nos encontremos en distintos aspectos de la vida y eso contribuye con la construcción de relaciones. La última, que tiene que ver con la identidad comunitaria, tiene que ver obviamente con los valores distintivos de esta comunidad en relación a otras, ¿sí? Y esto lo hacemos a través principalmente de símbolos, de rituales, de la cultura, de tradiciones, ¿sí? Que hacen que ser parte de mi institución sea diferente de ser parte de otras. No solo por los valores propios que tiene mi institución, sino porque, por un lado, por la identificación directa que yo hago entre mis propios valores y los valores de la institución, por eso es tan importante que los valores de la institución sean explícitos, ¿sí? No solamente en un libro o en una declaración de intenciones, sino que se digan y que se vivan, porque eso fortalece el sentido de pertenencia eh, y al mismo tiempo marca un nosotros, ¿sí? O sea, todos los que vivimos esta cultura, todos los que nos saludamos de esta forma, todos los que nos vestimos de estos colores, todos los que hacemos estas cosas de esta forma, más allá de que compartamos más o menos en el día a día, nos reconocemos como parte de esta comunidad, ¿sí? Entonces, tres grandes aspectos. Que son distintivos de la comunidad y en los que tenemos que trabajar. Misión compartida, relaciones e identidad. ¿Sí? ¿Me siguen bien hasta acá? Si me quieren interrumpir, abren micrófono y me interrumpen, me preguntan, lo que quieran, ¿sí? Eh, bueno, entonces seguimos. La,
hay algo que me gustaría que pensemos entonces, ya habiendo dicho esto, y es, ustedes vienen, algunos dijeron, me mandó mi directora, o vine, o quise, y la realidad es que ya estamos a, ¿qué día de agosto es hoy? A ver si alguien 12, me ayuda. 12. Ya 12, estamos a 12 de agosto. Bueno, falta un mes. poco. Un mes, exacto. Falta un mes. Con lo cual estamos en el momento perfecto para planificar todo lo que viene. Y, hay algo que nosotros trabajamos mucho que es en estrategia, ¿sí? O sea, la gran pregunta acá es, ¿qué van a hacer ustedes distinto en estos Hagim para que estos Hagim sean realmente una oportunidad de community building? ¿Qué van a hacer diferente? ¿Dónde van a enfocar? Y hay algo que nosotros decimos, que algunos que están acá ya me lo escucharon decir, que es ponernos los lentes del community building. O sea, y ponernos los lentes del community building es ahora para después empezar a planificar. No es en una parte de la planificación me pongo los lentes del community building para pensar esto y después me los saco y sigo pensando otras cosas. Los lentes del community building definen toda la planificación, ¿sí? Porque hasta me definen cómo voy a poner las sillas, cómo los recibo, si cuando los recibo hay un pasillo que los lleva chiquitito donde uno no puede hablar con nadie o hay un espacio donde uno puede interactuar con otros. Los lentes del community building definen toda la experiencia, ¿sí? Porque no es una cuestión de actividad, es una cuestión de experiencia, ¿sí? O sea, entonces, lo que me gustaría ahora es que pensemos. ¿Qué objetivos se les ocurre a ustedes? ¿Sí? Les voy a pedir que lo compartamos también en el chat ahora. Entonces, se pueden tomar un par de minutos. Voy a poner acá que lo tengo escrito. No, no, no lo tengo escrito, pero voy a dejar de compartir, así nos vemos la cara. Ahí está. Bien, entonces lo que me gustaría que escriban en el chat, que compartan, es ¿qué objetivos a ustedes se les ocurren que podrían ponerse en términos de fortalecimiento comunitario y del sentido de pertenencia para estos Hagim? ¿Sí? ¿Qué objetivo? Pero cuando hablo de objetivo, o sea, traten de ser específicos, ¿sí? ¿Qué podrían plantearse? No lo que se plantean todos los años, algo específico realmente para estos Hagim que se plantearían en términos de fortalecimiento del sentido de pertenencia y de comunidad. Escriban ahí, no es escriban lo que les surge, ¿sí? Para compartir. Va a ser inspiración para otros también. Bien, lo usamos de inspiración, lo que escribió Marina recién, que por ejemplo, que personas que solo vienen a los Hagim vengan aunque sea a una de nuestras actividades frecuentes. Excelente. Ok, conocer otras dimensiones de las personas de la comunidad, o sea, conocernos más, aprovechar para conocernos más. Conocer a otros en profundidad con alguna consigna especial que puede ser lúdica, divertida, bien, o sea que afianzar más el conocimiento entre las personas. Es interesante porque muchas veces uno piensa en los Hagim como el momento donde se junta la congregación, ¿sí? Uso esta palabra porque es medio masificante, ¿no? O sea, la congregación, ¿no? Como que está el líder y la congregación. Y estamos hablando acá, cuando hablamos de comunidad, hablamos del todos y el cada uno, ¿no? Y estamos haciendo foco en el cada uno, me gusta aumentar el sentido de pertenencia de los miembros socios y por tanto su deseo de contribuir y colaborar en otras instancias de la organización, festejar todos juntos, pasar nuestro legado a hijos y nietos. Objetivo de que mis alumnos entiendan y conozcan a las personas de la comunidad, unión.
muy bien, unirnos, reunirnos, favorecer la integración entre los participantes, leer sus necesidades, importante también como oportunidades ya que los tenemos ahí, que desde los más pequeños de la escuela hasta los más grandes sientan que esto los une y los identifica y se sientan orgullosos, hermoso. Hablar de Keilatiyut, de un nosotros, de una narrativa que incluya estas ideas, qué espectacular. Me encanta, ojalá lo logren. Celebrar juntos un nuevo inicio, compartir entre el grupo las expectativas y deseos para el nuevo siglo. Eh, Invitar a los que no son parte de la Keilah, ¿sí? Acercarlos a los Hagim. Excelente. Bueno, a ver, y todo esto, yo lo que veo es sentido de pertenencia a la comunidad judía y que nuestra comunidad sea el lugar de compartir. A ver, esto es tan importante y cuando hablamos de ponernos los lentes del community building, hablamos de esto, o sea, como que estos objetivos son, bueno, ahora, ¿cómo hago para lograr esto entre la primer comunicación para invitarlos a festejar juntos? En adelante, ¿sí? ¿Quién los saluda, quién los recibe, dónde se juntan, qué espacios hay para que las personas conversen? Como que hay un montón de cosas, hay un montón de oportunidades en el minuto a minuto, que va desde la invitación hasta, hasta después de la experiencia, hasta después de los Hagim, ¿no? Porque esto es un continuo. Eh, y entonces yo, volviendo a la presentación, como que voy a sumar algunas cosas, ¿sí? Algunos objetivos que también para uno podría Pase, pensar, pase. ¿cómo? Ah, pensé que alguien hablaba acá. Sumo otros objetivos que importante que sean cuantitativos y cualitativos, ¿sí? De pertenencia, de engagement, de participación, que, a ver, que puede ser de todo, desde quanti, bueno, que hacer una encuesta, si es que ustedes tuvieran, ¿no? Si tuvieran la posibilidad de medir y que uno supiera que hay un aumento en el sentido de pertenencia, en el sentido de inclusión, en el sentirse bienvenidos. Bueno, no tenemos tiempo, pero tengo mil ejemplos de gente que no se siente bienvenida o no se siente vista en este tipo de oportunidades. Digo una muy rápida. Mi esposa, con la que estoy hace 30 y pico de años, en mi comunidad nunca se sintió bienvenida porque siempre me venían a saludar a mí, que era el que yo había sido alumno y todo, y ella era como, siempre fue mi acompañante. Pero 30 años después seguía siendo mi acompañante y nunca hicieron una mirada, tuvieron una mirada individual de ella. Eh, y eso es muy importante, sobre todo en las comunidades que son así como muy más, que tienen una relación con la gente desde que son alumnos también y uno conoce al chico de chico y todo eso y después, bueno, la importancia de ir construyendo y sumando también a los que se sienten lejos. Eh, entonces, como ejemplo, para decirlo rápido, y me escribí acá algunos también por ejemplo, que al menos un X% de los participantes muestren interés en algún programa o evento posterior, que es parecido a lo que decía Marina antes. Que a partir de este encuentro, cierta cantidad de iniciativas se lancen como resultado directo de las conexiones establecidas entre las fiestas y los espacios que se generaron para que surjan ideas. No sé, de confianza, que al menos cierta cantidad de personas digan haber tenido una conversación significativa con alguien a quien no conocían. Estoy pensando también en la posibilidad de generar ciertos instrumentos, ¿no? Para después medir. Pero lo que digo es que tanto esto como objetivos quanti como objetivos quali es importante que ustedes los pongan, ¿sí? Que los definan, porque cuando uno define un objetivo, y esto entre profesionales lo sabemos todos muy bien, entonces uno genera los mecanismos
para lograrlo, ¿sí? La planificación está orientada ahí porque es de la forma que uno después mide éxito. Entonces, desde lo cual, y bueno, profundizar la pertenencia, crear entornos donde cada persona se sienta valorada, vista, etcétera. Propósito compartido, alinear las aspiraciones individuales con la misión colectiva y esto que se vea, ¿sí? Que se logran acciones comunitarias potentes, unificadas, levantar de estas experiencias más voluntarios, más líderes de proyectos, más aportantes, eh, cultivar lazos profundos y duraderos que trasciendan las actividades formales y que se conviertan en amistad personal y después medir cómo después de estos espacios de encuentro empieza a haber otras cosas de sociedades, invitaciones a cumpleaños, ¿no? Cosas que uno dice, bueno, realmente logramos ser puente y en la medida que lo que pasa acá dentro de la comunidad uno lo ve ahí afuera, también eso es un síntoma positivo de fortalecimiento de los lazos comunitarios y eso fortalece el sentido de pertenencia a la comunidad toda. Yo quería, Diego, agregar acá un ejemplo que me pasó ayer, que me dio mucha alegría, que veo que acá son todos profesionales. Dale. Algo muy interesante. Yo soy la directora del Colegio BET en Buenos Aires y un grupo de papás y mamás armaron un chat que no tiene nada que ver con el colegio, que se llama Chat Emprendedores, que la gente que vende cosas o que tiene emprendimientos publica ahí como manera de socializar a qué se dedican, pero la escuela no tiene nada que ver. Y ayer nosotros estamos armando un espacio nuevo en el colegio, bueno, muy particular, que necesita muchas cosas de tecnología y necesitamos un monitor. Y un papá escribe en ese chat, acá alguien vendía monitores. Y una mamá contesta, sí, yo lo quiero donar. Escribime por privado. Entonces me mandan toda esa conversación. Y yo decía, qué genial que yo no tuve nada que ver. No, como cuando decís, bueno, ¿cómo es Sí, cualitativo y cuantitativo? Entonces yo me estoy anotando en un cuadernito qué cosas van pasando, que son algunas señales de, ¿no? Porque esa mamá podría haber dicho, llamame por privado que te digo cuánto es, qué sé yo, te hago un descuento, ¿no? Porque no tenía ninguna obligación. claro. Pero ese gesto que primero me dio muchísima alegría, pero la reflexión que hacía es cuando hay una cosa que empieza como a tomar consistencia respecto de cierto sentimiento de pertenencia, de que existo, de que saben quién soy, por ahí hasta los profesionales podemos descansar un poquito porque empiezan a pasar cosas buenas sin Es que, nosotros, sí, como para tenerlo ahí como absolutamente. una reflexión. Y, Sí, y- y también genera que las personas se sientan bien y puede generar una generosidad, porque cuando te sentís bien, también sale de vos lo mejor. Exacto. totalmente. Tal Bueno, cual. me da en el pie, la pareja Ale Marian me da el pie para, para pedirles entonces, para que así nos vemos las caras de vuelta. No, me encanta esto y aparte lo que decís de los profesionales es tan así, porque la realidad es que la comunidad es de todos. O sea, cuando uno piensa en una institución o en una empresa, bueno, obviamente que la pirámide de jerarquías hace que, bueno, todo baje, ¿no? Desciende en general la comunicación, las decisiones. Pero cuando uno piensa en la configuración comunitaria a nivel red, la construcción es conjunta, ¿sí? Si bien el governance puede estar en determinado lugar y porque siempre es necesario, en un kibutz, en cualquier organización es necesario que haya roles y sistemas y espacios de toma de decisiones. La realidad es que la comunidad es de todos. Entonces, la generación de riqueza, es lo que uno diría, bueno, es lo que tiene que pasar, ¿no? Así que felicitaciones. Y tomo esto que decía Mariana también para pedirles como último ejercicio en este espacio, eh, porque decía, bueno, ¿cómo te hicieron sentir, no? O sea, y lo que me gustaría es que ahora, otra vez en el chat, que puedan escribir, a ver si recuerdan, eh, algún momento o alguna situación en las que les hicieron sentir que realmente pertenecían, ¿sí? O sea, personal, no como profesionales, ahora como seres humanos, ¿sí? O sea, ¿en qué situación les hicieron sentir o de qué forma les hicieron sentir que eh, eh,
que pertenecían, que son parte de una comunidad. Si alguien tiene un ejemplo, que hay gente que le va a surgir más fácil, otros que no, pero escriban dos palabritas. No hace falta que escriban toda la situación. Cuando te felicitan por algún evento familiar en la revista de la comunidad, perfecto. Bueno, una buena palabra, un abrazo, dice Edna. Estar internada y la comunidad me llevó a Jalaya y Nerota al hospital, hermoso. Ok. Bueno, fíjense que están apareciendo algunas cosas como muy mínimas, de una buena palabra, un reconocimiento, un abrazo y algo, te felicitan en la revista, te llevan cuando estás internada, la comunidad te reconoce por tu trabajo. Excelente. La primera vez que los padres me sumaron a tomar café con ellos cuando recién llegamos a Madrid, qué lindo, el primer día. Bueno, esas situaciones humanas que impactan en el sentir, en el sentimiento. Cuando nació mi hija, el regalo, cuando el otro día me llamaron a ayudar a planificar una actividad como voluntaria, excelente. Entonces, voy a introducir algo que lo voy a introducir muy rápido, pero que los voy a dejar pensando y bueno, siempre hay oportunidad y la idea de esto también es después abrir futuras conversaciones para profundizar. Hay algo eh, que nosotros trabajamos mucho que tiene que ver con sentimientos y comportamientos, ¿sí? Eh, Uno espera, a ver, el ejemplo de Ale me parece espectacular, porque hay una persona que donó algo, ¿sí? Y uno lo festeja, ¿no? Y dice, bueno, qué bueno, ¿cómo hago para que haya más personas que quieran donar? ¿No? Eh, Hay una persona que de repente levanta la mano y dice, yo quiero liderar esto, o me propongo para venir a limpiar o acomodar las sillas del templo, de la sinagoga, ayudar. Bueno, qué bueno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se logró construir ese comportamiento, ¿sí? Esa decisión, ese impulso, ese will, ese deseo en esa persona? Y entonces nosotros lo que trabajamos y transmitimos fuertemente es eh, la necesidad de construir sentimientos positivos, ¿sí? De pertenencia, de orgullo, ¿sí? Como decíamos antes, de individuación, ¿sí? Del otro eh, para que a partir de los sentimientos, de la construcción de sentimientos en relación a ser parte de esa comunidad, ¿sí? La sensación de me tienen en cuenta, ¿sí? Me llevaron estas cosas cuando estaba internada, me siento orgullosa por lo que logró la comunidad y lo que yo pude aportar, o de saber que soy parte y mirar lo que hicieron o lo que hicimos o incluso decir lo que hicimos cuando no hice nada, pero sentir que lo hice yo, ¿sí? Este, como parte. Entonces, la generación de sentimientos en las personas es la base que genera después los comportamientos deseados, ¿sí? Esto es, imagínense un iceberg, a donde uno lo que ve fuera de la superficie son los comportamientos, ¿sí? De aporte, de donación, de voluntarización, de liderazgo, de referir a otras personas para que se sumen, de contactar con speakers amigos para que vengan gratis a dar una plática, una charla. O sea, imagínense todos los comportamientos en la superficie, pero la base que genera esos comportamientos son los sentimientos. Cómo los hicimos sentir, cómo construimos sentimientos positivos en relación a la pertenencia, es lo que después determina los comportamientos. La gran pregunta entonces acá, en esta oportunidad que tenemos con el Community Building, con los Hagin, perdón, es cómo vamos a hacer para generar sentimientos positivos y de pertenencia, de orgullo, ¿sí? De que la persona importa, para que después, como consecuencia de esto, venga lo otro, porque siempre es consecuencia. ¿Sí? Entonces el foco, y de vuelta con los lentes del community building, la cuestión es cómo hacer, de qué forma en nuestra planificación, en la generación de espacios, en la construcción
en la definición de los roles también de las personas que van a estar recibiendo, asignando tareas, en la posibilidad de construir con otros, generar equipos que piensen en distintas partes de esa experiencia de pasar los Hayim juntos, cómo vamos a crear esos sentimientos positivos en relación a lo comunitario que después generen los comportamientos que estamos esperando. Y entonces, desprendido de esto, perdón que vaya corriendo, pero sé que faltan 3 minutos y entonces es así, es la desesperación de tener tantas cosas para decir en tan poco tiempo. Este, pero lo que quiero compartir con ustedes, hay una herramienta que nosotros usamos que se llama, que es el Tend to Go, y acá hay, les voy a compartir estos que son como 6 claves que como propuesta les dejamos para poder pensar en los Hagim, ¿sí? Entonces, primero, establecer liderazgo compartido, de la forma que quieran, ¿sí? Acá lo que escribimos fue formar un comité, movilizar equipos y roles, de tal forma que los miembros puedan dar forma a todos los aspectos del evento. ¿Qué quiere decir esto? Que, que lo que se haga sea de la gente. No de la institución para la gente, sino de la gente para la gente. Y nosotros somos parte de la gente, de los que dan y de los que reciben, ¿sí? Visibilizar las fortalezas de los participantes, de qué manera podemos capitalizar lo que la gente tiene para dar e incluirlo dentro de la planificación y de la experiencia de los Haim. O sea, no ponerlos en situación de recibir únicamente, sino que tengan la oportunidad de dar, porque cuando uno da, también se apropia más del espacio. Favorecer las conexiones personales, lo dijimos. Asegurar la inclusión de la diversidad, de los que vienen siempre, de los que vienen a veces, de los que no vienen nunca, que todos se sientan parte y que todos tengan un espacio. Diseñar espacios relacionales, es lo que les decía antes, no solo mirando al rabino, no solo mirando a la directora, no solo mirando a la morá, sino cómo podemos diseñar espacios que den lugar a la conversación y al conocimiento horizontal. Y por último, crear tradiciones duraderas que marquen más fácilmente un nosotros y una identificación con la institución, porque las tradiciones en general y los rituales en general lo que hacen es expresar valores. Entonces, el valor expresado a través del ritual y de las tradiciones son un mecanismo muy fuerte para fortalecer la identidad compartida y el vínculo con la institución. Y con esto es lo mismo que les decía antes, y con esto, ahora sí cerramos. Y lo que me gustaría en este minutito, y sé que estuvimos corriendo, es decirles 2 cosas. Una es desearles que les vaya espectacular. La segunda es que esto que empezamos a hablar y que hay tanto concepto y tanta carne, ¿no? Decimos, están invitadas, invitados a que lo sigamos conversando, a generar espacios más customizados, más individualizados para ustedes y sus instituciones y sus roles. Así que ahí está el newsletter, acá les comparto el mail para que si quieren escriban, si quieren seguir estas conversaciones, ver cómo plantear estrategia para los Hagim y para el año, para cómo construir comunidad de una forma más sólida. Y eso.